Esta noche, voy a pedirte algo que no requiere fe ciega ni promesas vacías, sino un pequeño acto de precisión antes de dormir. Un gesto íntimo que, si lo haces exactamente como te mostraré, provocará que mañana aparezca una confirmación clara en tu realidad financiera. Una pista inequívoca de que el orden que buscas ya comenzó a moverse a tu favor. No voy a regalarte frases bonitas para que las olvides en cuanto cierres los ojos. Voy a llevarte paso a paso hasta el umbral, donde la mente deja de debatir y comienza a obedecer, para que lo que siembras en la última respiración del día brote en el primer movimiento de la mañana. No es espectáculo, es un procedimiento. No es un truco, es un modo de dirigir la atención en el momento exacto en que el cuerpo suelta el control y el subconsciente toma nota. Si te quedas conmigo, vas a comprender por qué la mayoría se duerme pidiendo desde la carencia y despierta confirmándola, y por qué tú, esta vez, vas a conciliar el sueño desde un estado completamente distinto, ese que el corazón reconoce como certeza y que el cerebro graba como instrucción. Te voy a enseñar cómo colocar la emoción correcta en el lugar correcto, cómo encender la sensación de gratitud antes del hecho para que el hecho tenga por fin un camino por donde llegar, y cómo evitar el autoengaño de confundir deseo con acción interna efectiva. Quiero que esta introducción se te quede pegada al cuerpo, que no sea un discurso que aplaudes, sino una llave que giras. Mañana, cuando abras los ojos, no quiero que salgas a cazar milagros con ansiedad. Quiero que reconozcas una señal concreta, verificable, que se presenta como ajuste, devolución, oportunidad, mensaje o claridad operativa, y que la actúes con la serenidad de quien ya decidió quién es y desde dónde responde. Para eso esta primera parte es crucial. Vamos a preparar tu noche para imprimir una orden simple y poderosa, en el instante en que la mente profunda se abre. Vamos a enseñarle a tu cuerpo el tono exacto con el que esa orden se sella. Y vamos a aislar lo que distrae, para que nada diluya el impacto de lo que dirás después. Aquí es donde empiezas a girar la rueda en silencio. No te adelantes. Si solo tomas las palabras finales sin el estado que las sustenta, te dormirás pronunciamientos bonitos con un cuerpo tenso y al amanecer verás más de lo mismo. El secreto no está únicamente en lo que dices, sino en cómo respiras mientras lo dices, dónde colocas la atención cuando exhalas, qué imagen breve sostienes detrás de los párpados y, sobre todo, qué veredicto emocional declaras como verdadero en el último segundo consciente. Ese veredicto es la diferencia entre repetir y crear. Lo vamos a construir juntos, capa sobre capa, hasta que la instrucción caiga por su propio peso. Quiero que sientas desde ya la textura de lo que viene, una preparación mínima, sin adornos, que puedes repetir cada noche sin excusas. Una escena corta, posterior al resultado, que instala en tu sistema la sensación de ya es. Una formulación verbal en presente que no suplica, constata, y una entrega consciente al sueño que actúa como firma final. No vamos a empujarte a un éxtasis artificial. Vamos a conducirte a un silencio lleno, ese silencio en el que por fin la mente escucha. Y cuando eso ocurre, el día siguiente deja de ser un campo de amenazas y se convierte en un mapa con señales visibles. A partir de aquí, cada transición será una pieza del mecanismo que mañana te permitirá reconocer sin dudas la primera confirmación. Primero, entenderás por qué ese borde entre vigilia y sueño es la puerta maestra. Después, corregiremos el error de pedir desde la escasez y te enseñaré a hablar desde identidad. Luego, prepararemos tu respiración para que el pecho marque el ritmo de la certeza. Y solo entonces, cuando tu interior esté listo, te entregaré la fórmula verbal que esperas. No antes, no a medias, entera, en el momento exacto en que se imprime de verdad. Permíteme darte una promesa clara antes de continuar. La revelación más valiosa de este contenido. El modo específico de pronunciar y sellar lo que vas a decir para que mañana tengas una señal real que puedas apuntar con el dedo y decir, esto no aparecerá ahora.
La tendrás casi al final, cuando tu mente esté afinada y tu cuerpo haya aprendido la cadencia. Te pido que permanezcas porque cada minuto de preparación multiplica por 10 la eficacia de lo que dirás después. Y porque quiero que vivas la experiencia completa, no el recorte vacío. Respira. Siente cómo el día comienza a quedarse atrás y cómo una parte de ti se sienta en primera fila a mirar con atención. Lo que sigue no es un discurso para entretenerte. Es un manual para que hagas funcionar lo que siempre estuvo dentro de ti y que, por descuido o prisa, no estabas utilizando a tu favor. En la siguiente parte, vas a entender por qué ese instante previo al sueño es el terreno más fértil que existe para imprimir una orden y ver su eco al amanecer. Y por qué, cuando lo uses bien, la señal de mañana dejará de ser un accidente y se volverá tu primera evidencia. Y ahora, como te prometí, cruzamos juntos esa puerta previa al sueño, donde lo que piensas y sientes deja de ser un ruido suelto y se convierte en una instrucción que el cuerpo obedece y el día siguiente refleja, porque existe un borde exacto entre la vigilia y el descanso, en el que la mente lógica baja el volumen y la mente que imprime sube el suyo. Y en ese borde, cuando respiras más lento, cuando el párpado pesa, cuando la atención se suaviza, todo lo que declaras como verdadero deja de ser una idea y empieza a funcionar como una causa. Ese umbral no es teoría. Lo conoces aunque no lo llames por su nombre. Es el momento en que una preocupación te roba el sueño y despiertas con el corazón encogido, o en que un recuerdo amable te arrulla y amanece contigo como una sonrisa. Por eso vamos a usarlo a conciencia, porque lo has usado sin querer y ha moldeado tu día sin pedirte permiso. Aquí no te pediré que creas a ciegas. Te pediré que observes con precisión, porque en los próximos minutos entenderás de forma palpable por qué una palabra dicha en el valle suave de la exhalación, sostenida por una emoción de certeza y gratitud antes del hecho, tiene más potencia creadora que horas enteras de preocupación repetida. Y por qué mañana, cuando abras la app, el correo o el recordatorio, notarás una señal que no es capricho ni coincidencia, sino consecuencia de haber puesto la causa en el único lugar donde siempre estuvo: adentro. Piensa en tu cerebro como en una casa con habitaciones que durante el día están llenas de voces, luces y discusiones. Y piensa en la noche como el momento en que cierras las ventanas, apagas la televisión y una sola lámpara queda encendida en el pasillo. En ese silencio, cualquier palabra se escucha más, cualquier paso resuena distinto, cualquier decisión deja huella. Y si en ese pasillo dices gracias, con el pecho abierto, si allí te describes como alguien que ya vive el orden que desea, esa descripción se vuelve el plano sobre el que tu mente profunda organiza percepciones, elecciones y acciones del día siguiente. Alguien podría decir que eso es autosugestión, y tendría razón, pero no en el tono despectivo con que se usa la palabra, porque toda tu vida es el resultado de la autosugestión que toleras. Y si durante años te susurraste, falta, no alcanza, es difícil, yo no puedo, no sorprende que el mundo haya obedecido ese guión. Lo que haremos ahora es reescribir ese susurro con la solvencia de quien entiende que el estado manda, y que el lenguaje solo tiene poder cuando nace de un cuerpo que lo cree posible. No vamos a pelearnos con el pensamiento, vamos a educarlo con una experiencia que se siente, y por eso esta parte es práctica aunque no pronuncies aún la frase final. Quiero que reconozcas el pulso exacto de tu umbral, el segundo en el que podrías quedarte dormido si soltaras, el instante en que el aire sale más largo que entra, el punto en que una imagen breve se siente más real que cualquiera de tus pendientes. Porque cuando ubiques ese punto con claridad, todo lo que digas allí se imprimirá como tinta en papel poroso. Vas a notar algo cuando te acerques a ese borde. La mente que discute intenta volver con listas, con pendientes, con preguntas que empiezan por «y sí», y será tu respiración la que le diga con suavidad «ahora no». Será la postura digna, no encorvada,
la que le transmita que hay un adulto al mando. Será ese recuerdo diminuto de gratitud real el que te ancle el pecho y te recuerde cómo se siente cuando ya sucedió algo bueno a tu favor. No estás fingiendo, estás recordando y poniendo ese recuerdo al servicio del acto creador. A algunos les costará los primeros 2 o 3 intentos, porque llevan años durmiéndose en pelea, pero la pelea se rinde cuando no encuentra rival, y tú no vas a pelear. Vas a dirigir con una ternura firme que enseña al cuerpo una nueva cadencia. Entra suave, sale más largo, y en el valle dice, gracias, como quien firma, y esa firma, repetida noche tras noche, reeduca el sistema para buscar señales a favor, en lugar de siempre confirmar temores en contra. Este cambio es sutil y rotundo, como cuando ajustas medio milímetro el timón de un barco, y al amanecer, la costa que aparece es otra. Por eso te pido atención. No busques fuegos artificiales antes de dormir. Busca consistencia en una secuencia pequeña que puedas repetir sin excusas, porque la mente ama lo breve que se repite y rechaza lo largo que se abandona. Tal vez te preguntes si una instrucción tan simple puede realmente mover mañana algo tan concreto como un ajuste, una devolución, un descuento, un correo que te pide disponibilidad pagada, una idea nítida para cerrar una fuga. Y la respuesta no es una promesa vacía, es un argumento con evidencia cotidiana. Cuando duermes desde carencia, despiertas con ojos que solo reconocen carencia y dejas sin responder el correo donde estaba la oportunidad. Cuando duermes desde certeza, despiertas con ojos que reconocen un hilo útil y lo alan sin postergar. Lo que vamos a entrenar es ese músculo de reconocimiento y respuesta, porque la señal sin acción se enfría y la acción sin señal desgasta. Y aquí queremos la pareja completa. Una mente que ve, un cuerpo que actúa, una emoción que confirma. Te anticipo algo importante para que no te engañes. La señal casi nunca llega con fuegos artificiales. Llega en formato amable y verificable, como un número que cambia, un texto que abre una puerta, un trámite que se destraba, una conversación que se ofrece, una idea que te ahorra dinero sin morder tu paz. Aprenderás a distinguirla del ruido porque la señal simplifica, ordena, acerca, mientras que el ruido agita, dispersa, complica. Y esa distinción será una de tus nuevas competencias a partir de hoy. Quiero que ahora mismo imagines el mapa de tu noche, con la precisión de alguien que prepara un laboratorio, no un altar de superstición. Reduces estímulos, dejas el teléfono de lado, te sientas o te recuestas con la espalda que recuerda su verticalidad. Respiras como si el corazón tuviera orejas, tomas un recuerdo breve que confirma, ya me pasó algo a favor, y lo sostienes lo justo para que el pecho se ablande. Y cuando el párpado pida bajar, no corres a dormirte por inercia. Te quedas un segundo más para depositar la instrucción, esa que aún no te daré porque primero quiero que tu sistema esté listo para recibirla. Y sé que ahora comprendes que la paciencia aquí no es demora sino estrategia. Lo verás con una claridad casi física la primera vez que lo hagas bien. Te dormirás con menos esfuerzo. La noche será más limpia. El despertar tendrá menos ruido. Y en 1900, esa limpieza la señal será más fácil de reconocer, no porque el mundo haya cambiado su humor, sino porque tú cambiaste el filtro con el que lo miras y lo lees. Este es el principio que rige toda transformación verdadera. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Lo que estableces en el silencio del umbral se presenta en el bullicio del día de una forma que tus manos pueden tocar. Sé que tal vez quieres saltar ya al texto final, copiarlo en una nota y repetirlo como un conjuro. Pero si haces eso sin entender lo que hoy estás entendiendo, pronunciarás desde el nudo, y el nudo no escribe, solo aprieta. Cuando sueltas y diriges, la tinta corre. Por eso, antes de la frase, necesito que adoptes una decisión íntima que cambia la calidad de tu noche. A partir de hoy te vas a dormir desde identidad, y no desde necesidad. Te vas a dormir como quien reconoce, así soy y así actúo.
no como quien suplica, a ver si esta vez, y esa decisión, aunque parezca semántica, transforma el tono de tu exhalación, la profundidad de tu descanso y la nitidez de tu mañana. No te preocupes, no te quedas sin texto. Te prometí que te lo daría casi al final y lo haré, pero quiero que llegues a ese momento con la musculatura emocional despierta, porque un atleta no estrena zapatillas en la final, las amolda entrenando, y nosotros ya estamos amoldando tu zapato más importante, el de la certeza antes del sueño. Antes de cerrar este tramo, quiero abrir un pequeño puente con lo que viene, porque lo que haremos inmediatamente después marcará la diferencia entre quienes escuchan y olvidan, y quienes escuchan y transforman. Vamos a exponer el error silencioso que repite la mayoría, ese hábito de acostarse pidiendo desde la falta, y vamos a reemplazarlo por la práctica consciente de hablar desde identidad cumplida, con ejemplos claros de cómo cambia la música interna cuando sustituyes ojalá por gracias, a ver si, por así es, necesito, por reconozco. Y verás en tu propio cuerpo cómo se siente distinto, cómo el pecho asiente, cómo la mandíbula se suelta, cómo el aire encuentra su ritmo. Ese será el momento exacto en el que tu preparación se complete y podamos empezar a tallar la frase definitiva que sellará la noche y abrirá el día que necesitas. Quédate conmigo y, sobre todo, involúcrate comentando ahora mismo para anclar tu decisión. Escribe: yo sello mi noche con certeza y mañana veré la señal. Si te comprometes a practicar esta misma noche, cuéntame desde qué ciudad me ves y cuál será tu intención dominante para los próximos 7 días. Porque leerte y que nos leamos crea comunidad, refuerza tu nueva identidad y convierte este proceso en un pacto público contigo mismo que tu mente honrará al caer la noche. Y en la siguiente parte, sin perder esta cadencia, atacaremos de raíz el hábito de pedir desde la carencia para que nunca más sea tu punto de partida. Lo que frena a la mayoría no es falta de deseo ni ausencia de capacidad. Es la costumbre silenciosa de acostarse pidiendo desde la carencia, como si cada pensamiento nocturno fuese un inventario de lo que falta, y cada palabra una confesión de insuficiencia. Y entonces, el cuerpo aprende a dormir con los puños apretados y a despertar con la mirada entrenada para confirmar que nada alcanza. Se instala un bucle sutil en el que el lenguaje interno repite: necesito, ojalá, a ver si. Y el mundo, que siempre te ofrece miles de estímulos, se reorganiza para que tu atención capture justo aquello que calza con ese guión de escasez. Porque el filtro no es moral, es mecánico, y el sistema que selecciona relevancia, ese centinela silencioso que responde a tu jerarquía emocional, obedece a la emoción dominante que llevaste a la cama. Si te acuestas enumerando cuentas, plazos, miedos y escenarios, el centinela marca en rojo todo lo que, al día siguiente, confirme tu temor y subraya en gris lo que podría aliviarte. No porque el alivio no exista, sino porque lo consideraste irrelevante cuando el último pensamiento del día fue falta. Y si, por el contrario, aprendes a dormir desde identidad cumplida, desde el veredicto sereno de así soy, así actúo, así agradezco, el mismo centinela reconfigura sus alertas para que por la mañana se ilumine el correo útil, el ajuste pendiente, el trámite sencillo, la conversación que abre, la idea que cierra fugas, y esa diferencia que parece semántica es en realidad fisiológica, porque tu respiración, tu química y tu postura nocturna le entregan al cuerpo un mensaje que el cuerpo traduce en prioridades cuando vuelves a abrir los ojos. Quiero que te observes sin juicio, con la curiosidad de quien entra en un laboratorio y toma nota. Recuerda cómo te has estado durmiendo últimamente. Y pregúntate si no has estado ensayando cada noche el papel de quien suplica en lugar de quien declara. Escucha el ritmo de tus exhalaciones cuando la luz se apaga y descubre si son cortas y ansiosas como si empujaras el aire a la fuerza, o si son largas y hondas como si el aire fuera un aliado. Porque ahí empieza el cambio, en la textura de la última exhalación consciente, en la narrativa con la que tu boca conversa consigo misma.
en la imagen mínima que sostienes a espaldas del párpado. Y el problema de pedir desde la falta es que fabricas una imagen de ausencia que tu sistema, obediente y literal, intenta confirmar para no contradecirte. Por eso aquellas frases que parecen humildes, a ver si esta vez, por favor que pase algo, ojalá, terminan siendo instrucciones de no tengo, repetidas con distintos disfraces. Y el día siguiente, dócil, hace fila para darte la razón. Nadie te enseñó a notarlo porque solemos confundir realismo con adicción a la queja, pero hoy vas a darte cuenta de que tu pecho reconoce la mentira aunque tus palabras parezcan correctas. Cuando dices, necesito que algo cambie, la mandíbula se tensa, los hombros suben, el entrecejo se frunce, y esa cadena muscular le dice a tu sistema nervioso, estamos en carencia. Y cuando dices, gracias porque ya hay orden, el mentón baja, el pecho se abre medio centímetro, el abdomen vuelve, y esa cadena le dice, estamos a salvo. Y el cuerpo, que es el gran escriba, anota lo que siente, no lo que el intelecto declama. Pedir desde la carencia también tiene otra trampa, te roba la acción, porque el que suplica se declara impotente y espera, mientras que el que declara identidad se reconoce agente y responde. Si al despertar aparece una microseñal, un correo que sugiere oportunidad, un aviso de devolución, un recordatorio de trámite, la mente que durmió pidiendo tiende a posponer, a desconfiar, a leer con prisa y a dejar para después. En cambio, la mente que durmió declarando actúa en el mismo día. Responde, agenda, reclama, ajusta, cierra. Y esa pequeña diferencia convierte un indicio en un resultado. Por eso hoy vamos a desmontar ese hábito, porque no es una cuestión de optimismo naif, es una ingeniería íntima que reescribe tu protocolo nocturno para que la última palabra consciente del día sea coherente con la emoción que dispara y con la acción que habilita. Y no te pido que me creas, te pido que lo pruebes durante 7 noches, que observes con honestidad brutal cómo cambia tu percepción matinal cuando cambias tu despedida nocturna, que midas con hechos y no con ganas, que te trates como un investigador que reconoce patrones en sí mismo y anota hallazgos. Hay un detalle que pocos mencionan y que aquí importa. La carencia se disfraza de prudencia, adoptando tonos de aparente sensatez para no ser identificada. Dice, no me quiero ilusionar, cuando en realidad está diciendo, prefiero prever el fracaso antes que entrenar la confianza. Y esa frase, repetida, instala una política interna que penaliza la esperanza como si la esperanza fuese infantil. Pero lo que haremos no es ilusión, es entrenamiento, y el entrenamiento no promete que todo sea fácil. Promete que tu respuesta será cada vez más nítida y eficaz. Si duermes en identidad, quizá mañana la señal sea pequeña, pero la verás, y si la ves, la actúas, y si la actúas, la siguiente llega un poco más grande. Y así comienza un interés compuesto de señales y respuestas, que al cabo de semanas parece suerte para el espectador superficial y coherencia para ti. Confundir prudencia con carencia también te roba la gratitud antes del hecho, porque te impide decir gracias, con el argumento de que aún no pasó. Pero la función de ese gracias no es celebrar lo ocurrido, es anclar el estado que permite que ocurra. Es tu forma de decirle al cuerpo, esto es seguro. Y un cuerpo que se sabe seguro elige mejor, escucha mejor, ve mejor, responde mejor, cobra mejor, negocia mejor. Te propongo un ejercicio de memoria, corporal. Recuerda una vez, solo una, en la que algo salió a tu favor en un día difícil. No es necesario que sea épico. Puede ser una devolución, un arreglo, una llamada que ordenó un asunto, una solución inesperada. Ahora no te quedes en la escena externa. Entra en la sensación interna de segundos después, cuando te sentaste y respiraste distinto, cuando el pecho se abrió, cuando el pensamiento se quedó en silencio un instante. Ese es el tono que necesitamos antes de dormir, y ese es el tono que jamás te da la carencia. Si la carencia te habla,
Suena como prisa, como necesidad, como apuro, y ese sonido enreda. Si la gratitud te habla, suena como verdad simple, sin fuegos, y ese sonido desenreda. Llevar ese tono a la noche no es fingir, es recordar un estado conocido y convocarlo como anfitrión del sueño, para que lo último que oiga tu sistema sea esa música de ya es. Y entonces, cualquier palabra que deposites encima se vuelva una orden con firma. No basta con evitar palabras de escasez, hace falta reemplazarlas por lenguaje de identidad. Si eliminas necesito, pero no instalas soy, te quedas en un vacío que el miedo aprovechará. Por eso la transición es activa. Pasas de quiero que algo cambie a reconozco que ya actúo como quien ordena y recibe, de a ver si aparece una oportunidad, a respondo con decisión a la oportunidad visible que surge, de ojalá me devuelvan, a agradezco el ajuste amable que hoy reconozco y reclamo con serenidad. Y cuando pronuncias estas frases desde la respiración que abre y el pecho que asiente, el cuerpo dice sí y el sí. Físico es el sello que tu mente profunda obedece. Aquí no hay magia, hay coherencia, idea, emoción, cuerpo, palabra y sueño alineados en la misma dirección. Y al amanecer, percepción y acción alineadas con lo que declaraste. Sé que alguien se preguntará si esto no es autoengaño positivo. Y la respuesta es que el autoengaño ya sucede cuando te cuentas, noche tras noche, la historia de que siempre falta, de que nunca alcanza, de que nada cambia, porque esa historia no es un hecho, es un lente. Lo que hacemos aquí es cambiar de lente para interactuar con la realidad desde un estado más eficaz y medir el resultado con indicadores verificables. ¿Viste una señal concreta? ¿La actuaste en el mismo día? ¿Cerraste una fuga? ¿Recibiste un ajuste? ¿Avanzaste un trámite? ¿Contestaste un correo que se convirtió en ingreso? Si la respuesta a estas preguntas empieza a ser sí con más frecuencia, no fue autosugestión vacía, fue entrenamiento aplicado. En ese sentido, pedir desde identidad no es negar dificultades, es elegir desde dónde las enfrentas, porque hasta el mejor día trae imprevistos y hasta la mejor secuencia tiene baches. Pero si el estado es el correcto, el bache es puente y no pozo. Llegados a este punto, ya puedes sentir en la piel por qué cambiar el guión de carencia por el guión de identidad es la bisagra del proceso y por qué necesitábamos dedicarle toda una parte, larga, insistente, concreta, para desmontar años de costumbre en unos minutos de conciencia. Ahora sí, con este piso puesto, con la musculatura emocional más dócil, con la mente correcta en el borde del sueño, vamos a preparar el terreno práctico de la noche, a limpiar estímulos, a educar la respiración, a disponer la postura y a encender la emoción guía que sella la orden. Porque en la siguiente parte entrarás a ese protocolo de preparación de 2 minutos que convierte una idea en una impresión real y crea el pasillo exacto por el que, al amanecer, tu señal te encontrará lista para verla y convertirla en acción. Ahora que has visto con claridad cómo la petición desde la carencia secuestra tu noche y te despierta con los ojos entrenados para confirmar lo que temes, vamos a entrar de lleno en la preparación práctica que convierte tu dormitorio en un laboratorio silencioso donde cada detalle, por pequeño que parezca, inclina la balanza a tu favor. Y quiero que lo sientas como un acto de dignidad íntima, no como una tarea más. Porque cuando decides conscientemente cómo vas a recibir el sueño, le estás diciendo a tu mente profunda que aquí no manda el ruido ni la prisa, que aquí manda la intención y el cuidado. Y esa jerarquía nueva se nota en gestos mínimos que cambian el resultado sin que tengas que pelear con nada. Empieza por concederte el derecho de cerrar el día, no de arrastrarlo dentro de la cama como si tu almohada fuese un basurero emocional. Y ese cierre no es un discurso, es un ambiente. El brillo de la pantalla deja de clavarte los ojos porque la apagas con convicción. La luz se vuelve más suave como si el cuarto te dijera que estás entrando a otra sala. La postura. Abandona el encorvamiento de quien carga el mundo y recupera la línea silenciosa de quien confía.
Y ese cambio de luz, de postura, de tono, no es un capricho estético. Es el idioma con el que tu sistema nervioso entiende que el turno lo toma la calma. Quiero que te veas a ti mismo como un artesano que prepara sus herramientas con respeto, acomodando el cuerpo para que no haya pellizcos innecesarios, soltando la mandíbula para que la boca deje de morder lo que no puede digerir, permitiendo que los hombros bajen 1 milímetro que nunca bajan durante el día. Y en esa bajada, como en un susurro, la respiración encuentra su tempo. Entra con la modestia de quien no invade. Sale con la generosidad de quien deja espacio. Y al cabo de unas rondas la mente, que siempre está buscando un líder, reconoce en ese ritmo repetido una autoridad amable y decide obedecer. No quiero que confundas preparación con ceremonia vacía. No estamos agregando complicaciones que después usarás como excusas para no practicar. Estamos destapando el mecanismo simple que el cuerpo ya conoce, pero que tú olvidaste por correr. Y ese mecanismo empieza cuando abandonas la idea de que el sueño es un apagón y abrazas la idea de que el sueño es una entrega dirigida. Por eso digo que el cuarto se vuelve laboratorio. Porque aquí vienes a probar con amor una secuencia breve que, si la repites durante noches, se convertirá en una memoria física a la que volverás sin esfuerzo. Permite que los ojos, antes de cerrarse, hagan un gesto de gratitud que no necesita palabras, una inclinación interna como quien saluda a alguien querido. Y deja que esa gratitud se instale no como un pensamiento, sino como un peso tibio que cae en el centro del pecho y lo ablanda. Porque de allí tomarás la tinta con la que escribirás la instrucción. Y si la tinta es de gratitud, lo que se imprima tendrá la textura de lo cumplido, no de lo mendigado. No fuerces nada, dirige, porque hay una diferencia inmensa entre apretar para dormir y permitir que el cuerpo te muestre que ya sabe dormirse cuando tú le das permiso. Y ese permiso se da cuando el aire entra más pequeño que sale, cuando la exhalación se estira apenas un poco más que la inhalación. Y en ese valle, justo en ese hueco, tú te dices por dentro una palabra que resume un veredicto, no un ruego. Y ese veredicto, si lo sostienes aunque sea con suavidad, educa al centinela del que hablábamos a priorizar mañana lo que coincide con esa música. Mientras te recuestas, imagina que tus pensamientos son como niños excitados al final de una fiesta que no quieren irse a dormir y hablan todos a la vez. Y en vez de gritarles silencio, bájales la luz, ponles una manta, diles sin palabras que mañana continuarán. Y mira cómo la voz que insistía pierde fuerza cuando no la alimentas con atención. Porque la atención es comida, y hoy tu atención no se la darás a lo que agita, se la darás a lo que calma. Y para calmar no hay nada más eficaz que una imagen breve posterior al resultado, tan corta que cabe en un suspiro, tan concreta que el cuerpo la cree. Tú mirando un número que se ordena, tú recibiendo un mensaje que confirma, tú respirando con alivio y colocando la mano sobre el corazón, tú diciendo ya está sin mover los labios, y quedándote allí apenas lo suficiente para que la emoción levante su acta. No agregues diálogos, no construyas escenas de cine, no conviertas la imaginación en una película agotadora que te despierte. Quédate en el cuadro que sucede después de que lo que querías ya ocurrió, porque ese cuadro es el idioma que mejor entiende el subconsciente. Y si lo entregas junto con una exhalación larga, el subconsciente lo archiva en la carpeta de lo verdadero, y trabaja mientras tú descansas para que mañana tus ojos y tus manos se posen sobre lo que coincide con esa verdad. Si notas que el pensamiento regresa con preguntas y cuentas, no te pelees. Recuérdale que esta no es hora de sumar, es hora de sembrar. Y la siembra no se hace con calculadora, se hace con la tierra lista y la semilla correcta. Y tu tierra se llama postura relajada y respiración coherente. Tu semilla se llama emoción elevada y frase precisa. Por eso ahora, en esta preparación, quiero que detectes también los gestos pequeños de sabotaje que siempre se cuelan. El impulso de revisar una vez más el teléfono como si escondiera una respuesta que te niegas.
La costumbre de acomodar la almohada 20 veces para posponer el momento de callar. El hábito de fiscalizar si ya está funcionando, cuando aún no has entregado la orden. Y frente a cada gesto, practica la ternura firme que aprendiste hoy. Sueltas el teléfono con la misma sencillez con la que cierras una puerta que ya no necesitas atravesar. Dejas la almohada como está para recordar que el control que importa no es el de la tela, sino el de tu estado. Renuncias a evaluar en vivo porque confías en que la evaluación tendrá su lugar a la mañana, cuando puedas medir con hechos y no con ansias. Esa ternura contigo es una forma de inteligencia. Evita el drama, evita la exigencia, evita convertir esta práctica en una gimnasia de perfeccionismo, porque el perfeccionismo es carencia con traje elegante. Y aquí hemos decidido vestir la identidad, no la falta. Quiero que descubras algo que te dará poder a partir de hoy. La respiración que abre el pecho también abre posibilidades, y no lo digo en abstracto, lo digo porque cuando exhalas más largo, activas en el sistema un mensaje de seguridad que baja el volumen de las alarmas, y con las alarmas bajas, tu mente deja de patrullar peligros y empieza a registrar oportunidades. Por eso el protocolo comienza en el cuerpo y termina en la frase, no al revés. Porque si dices la frase con el cuerpo aún en modo patrulla, la frase se convierte en ruido, y si la dices cuando el cuerpo ya ha vuelto a casa, la frase se vuelve ley. Experimenta por unos instantes con la diferencia. Di por dentro, gracias, apretando la mandíbula y notarás que suena hueco. Di, gracias, soltando la lengua del paladar y dejando que el aire salga como un suspiro. Y verás cómo de repente tiene peso, y ese peso es el que buscamos. Tal vez nunca te enseñaron hasta a escuchar tu respiración como herramienta de cambio, pero desde esta noche la tratarás como un puente que te trae de vuelta a ti, porque si vuelves a ti antes de dormir, por la mañana te encontrarás en el lugar desde el que mejor eliges. Todo este cuidado no tiene sentido si no lo conviertes en una promesa de consistencia, porque una noche inspirada puede traer una señal, pero 7 noches conscientes fundan un hábito que crea una nueva normalidad. Y tu objetivo no es coleccionar señales sueltas como trofeos, es vivir en un estado que las vuelva frecuentes, naturales, casi obvias. Y eso sucede cuando tu preparación deja de ser una excepción y se vuelve tu manera. Si hoy estás cansado, hazlo aún más breve, pero hazlo. Si hoy te distraes, vuelve sin castigarte, pero vuelve. Si hoy dudas, sostén la respiración 2 rondas más hasta que el cuerpo te preste su certeza. Y duerme ahí, porque ese milímetro que decides a favor, en la noche siguiente será 1 centímetro, y en la semana será 1 paso, y en el mes será un camino en el que ya no te pierdes. Es cierto que alguien podría escuchar todo esto y decir que preparamos demasiado para algo tan sencillo como dormir. Pero ese alguien no entiende que llevas años preparándote para preocuparte, y que la preocupación también es una preparación, solo que negativa, que repites sin darte cuenta. Hoy has elegido repetir otra cosa, y el cerebro ama lo repetido, de modo que en poco tiempo esta preparación será lo más fácil de tu día. Con esta base instalada, con la luz bajada por dentro, con el aire entrando y saliendo como un mar pequeño, con una escena breve de después del resultado anclada al pecho, con la decisión íntima de abandonar la carencia en la puerta. Ya estás listo para entender cómo el tono emocional que sostienes sella la orden y la convierte en una instrucción que el subconsciente acepta sin debate. Y ese tono no es una idea, es una vibración tangible que tu cuerpo reconoce como hogar. Por eso el siguiente paso es enseñarle a tu corazón a marcar la cadencia de la certeza que valida la frase que dirás después. Y en la siguiente parte, enlazando este momento en el que el laboratorio quedó dispuesto, vamos a entrar de lleno en esa coherencia emocional que hace de tus palabras un dictamen y no un deseo, para que cuando llegue la fórmula verbal, caiga en terreno fértil y mañana, sin forzar, la señal encuentre tus ojos listos para verla y tus manos listas para convertirla en hechos.
Con el laboratorio dispuesto y la respiración marcando un compás que baja el ruido y abre el cuerpo, ha llegado el momento de encender el elemento que convierte un conjunto de gestos correctos en una orden creativa, la coherencia emocional que sella la instrucción y la vuelve aceptable para tu mente profunda. Porque si pronuncias desde un pecho que vibra miedo, la mente escucha miedo aunque la palabra diga gracias. Y si pronuncias desde un pecho que vibra certeza, la mente escucha certeza aunque la palabra sea mínima. Por eso ahora vamos a enseñar al corazón a marcar la cadencia de una gratitud que no depende de la evidencia, sino que la convoca. Una gratitud que no es euforia, ni performance, ni sonrisa forzada, sino un asentimiento silencioso del cuerpo que recuerda cómo se siente cuando algo ya se ordenó a tu favor y decide reproducir ese clima antes del hecho, para que el hecho tenga por fin un camino por donde llegar. Piensa en la emoción como en la tinta invisible que, al contacto con el sueño, revela la frase que depositas. Si la tinta es turbia, la frase se corre y se vuelve borrosa. Si la tinta es clara, la frase emerge nítida y permanece. Y ese es el trabajo fino que estamos haciendo juntos. Clarificar la tinta, no con gritos ni con esfuerzo, sino con una práctica concreta en la que cada exhalación baja las defensas. Cada inhalación trae de vuelta al centro, y cada recuerdo minúsculo de gratitud real instala el tono de así es que el cuerpo reconoce y conserva. Cuando te hablo de coherencia, no me refiero a un ideal místico lejano. Me refiero a una sincronía palpable entre respiración, latido y atención. A un momento en que dejas de empujar el aire, y el aire te lleva. Dejas de apretar el gesto, y el gesto se ablanda. Dejas de vigilar el pensamiento, y el pensamiento se sienta. Y en ese momento, que se siente como si el pecho tuviera más espacio y la cabeza menos peso, es cuando la frase que dirás después adquiere la autoridad de un dictamen y deja de ser un deseo desesperado repetido de memoria. No corras, escucha, porque aquí no gana el que más repite, gana el que más alinea. Y la alineación sucede cuando el cuerpo dice sí antes que la boca, cuando la escena breve de después del resultado levanta su acta en el tórax y no en el discurso, cuando las palabras son la firma y no el documento entero. Y entonces sucede esa pequeña revelación privada a la que regresaremos muchas noches. Sientes que la exhalación trae un alivio que no tiene motivo y que ese alivio es razón suficiente. Sientes que la gratitud no es agradecimiento por algo concreto, sino un clima, un modo de estar en el cuerpo que convierte la cama en un territorio seguro. Sientes que el deseo se despega del miedo y que, al despegarse, deja de rozar y por fin corre. No es extraño que al principio tu mente intente negociar este estado con argumentos y preguntas. ¿Pero qué pasa si no llega? ¿Y si mañana no hay señal? ¿Y si me engaño? Déjala hablar como se deja hablar a un niño que trae arena en los zapatos. No discutas, no argumentes. Vuelve al pulso y al pecho. Porque la coherencia no se construye con razonamientos, se construye con ritmo. Y el ritmo es humilde y perseverante. No necesita convencer a nadie, solo repetirse hasta que el sistema aprende que esa música es segura. Y cuando el sistema aprende, la discusión cae por aburrimiento, no por derrota, porque la mente discursiva es una máquina de preguntas que se alimenta de respuestas. Y si no le das respuestas sino respiración, si no le das explicaciones sino presencia, se queda sin combustible y se sienta a tu lado a mirar. Y ese silencio compartido entre mente y cuerpo dura lo suficiente como para que el mensaje pase. Quiero que te permitas notar el instante en que el latido y la respiración se ponen de acuerdo. Es sutil pero real. El pecho parece ensancharse. La garganta pierde dureza. Los ojos, aunque cerrados, se sienten menos apretados. El calor del cuerpo sube medio grado y, por un momento, te encuentras con una calma que no pide garantías porque las contiene. Esa calma es el sello. Ese sello es la contraseña. Y con la contraseña activa, cualquier palabra en presente se imprime como ley. Podrías llamarlo confianza. Podrías llamarlo seguridad.
Podrías llamarlo gratitud anticipada. Los nombres importan poco. Lo que importa es que puedas volver a ese tono a voluntad, como quien tantea un interruptor en la oscuridad y lo encuentra. Y para volver necesitas dos anclas que ya hemos entrenado: la exhalación más larga que la inhalación y la escena de 10 segundos posterior al resultado. Si alguna noche te pierdes, regresa a esas dos anclas. Respira 1, 4 o 2, 6 en tu conteo íntimo. Convoca la imagen diminuta del ya es y observa cómo el cuerpo recuerda más rápido cada vez, porque el cuerpo aprende, y cuando aprende, te ayuda incluso cuando tú estás distraído. Sé también que algunas noches aparecerá la tentación de confundir coherencia con exaltación, como si sentir mucho fuese garantía de resultado. Y aquí te pido madurez emocional. No necesitamos fuegos artificiales, necesitamos continuidad, porque la exaltación cansa, sube y baja como un pico de azúcar. Te hace sentir poderoso 5 minutos y luego te deja vacío. Mientras que la coherencia te instala en una llanura fértil donde se trabaja sin estridencia y se recoge con consistencia. En esa llanura no hay gritos, hay constancia, no hay promesas a los gritos, hay pactos silenciosos que cumples contigo cada noche. Por eso no empujes el sentimiento hasta el desborde. Perfila el sentimiento hasta la verdad, que es mucho más honda y menos ruidosa. Y si te preguntas cómo sabrás que estás en el punto justo, la señal interna es siempre la misma: paz activa. Esa sensación de descanso despierto en la que podrías dormirte en cualquier segundo, no por agotamiento, sino por entrega. Una sensación de estoy en casa, que no necesita pruebas para sentirse válida. Ahí, justo ahí. La frase que aprenderás en su momento y que adaptarás a tu voz, cae como una gota en un charco quieto. Hace ondas que se expanden por todo el sistema y siguen vibrando mientras duermes. Y al amanecer, esas ondas se encuentran con la realidad como olas que empujan objetos hacia la orilla. Objetos que antes pasaban de largo porque el mar de tu interior estaba agitado y todo se hundía. No quiero que pases por alto la dimensión ética y práctica de esta coherencia, porque no es solo un asunto de emoción privada. Es una disciplina que te prepara para actuar con elegancia cuando la señal llegue. Porque una emoción coherente no solo imprime una frase, también depura tu percepción para que, por la mañana, puedas distinguir sin drama entre lo que requiere correo inmediato, reclamo sereno, organización de horarios, negociación firme o simple gratitud sin acción. Y esa discriminación fina es lo que separa a quienes suman pequeñas victorias cotidianas de quienes se cansan persiguiendo espejismos. Con coherencia, la señal se hace evidente y tu respuesta se vuelve simple. Sin coherencia, la señal se confunde con ruido y tu respuesta se hace torpe. Por eso insisto en el tono y en el ritmo. Por eso repetimos la respiración y la escena. Por eso posponemos aún la frase final. Porque una frase espectacular sobre un cuerpo incoherente es un castillo de arena en pleamar. Se lo lleva la primera ola de ansiedad y te deja con la sensación amarga de que esto no funciona, cuando lo único que no funcionó fue el orden de los factores. Si en este punto te asalta una sombra de impaciencia, invítala a sentarse a un lado, como invitaste a las preguntas, y recuérdale que estás aprendiendo una competencia nueva que el mundo civilizado apenas empieza a valorar: la competencia de dirigir estados, y que como toda competencia, se asienta con repetición consciente, que el objetivo no es hacerlo perfecto hoy, sino poder hacerlo siempre, que estás cambiando un hábito de años en unas pocas noches, que ya lo estás logrando porque hoy estás aquí, leyendo y respirando distinto, reconociendo en tu propio cuerpo señales de que el clima interno cambia cuando lo decides. Esta paciencia no te pide resignación, te pide foco, y para ayudarte a sostener ese foco, en unos momentos te mostraré cómo este estado que ahora sientes se traduce en hechos medibles, en historias reales, porque nada educa a la mente como un ejemplo cercano, y cuando escuches lo que le ocurrió a alguien que practicó como tú lo harás,
La parte escéptica que todos tenemos quedará satisfecha y, más importante, la parte creadora que también somos se entusiasmará con una posibilidad inmediata, tangible, digna. Hazte a ti mismo una promesa antes de pasar a lo que sigue. Esta noche no negociaré con el miedo, negociaré con mi respiración. Esta noche no repetiré palabras por repetir. Dejaré que el cuerpo encuentre la música y luego firmaré con la voz. Esta noche descansaré desde identidad y no desde carencia. Esta noche recordaré que la gratitud antes del hecho no es ingenuidad, es ingeniería. Y si esa promesa vibra en ti, aunque sea con un hilo de voz, ya estás listo para ver cómo la vida de una persona común, cansada, ocupada, llena de pendientes, cambió en 24 horas cuando honró este proceso sin fanatismos, solo con honestidad y continuidad. Porque en la siguiente parte, enlazando directamente con este estado que acabas de encender, vas a ver el primer caso de éxito y mientras lo escuchas, descubrirás espejos de tu propio camino que te harán decir, esto también es para mí, y te prepararán para reconocer mañana, sin dudas, la señal que ya empieza a moverse hacia ti. Te voy a contar lo que pasó con Lucía porque su historia no tiene adornos. Tiene trabajo interior honesto y un resultado verificable en 24 horas. Y quiero que mientras la escuchas, revises en silencio los puntos de contacto con tu propia vida para que tu mente no la ponga en el estante de casos ajenos, sino en el de procedimientos replicables, porque eso es lo que buscamos. Algo que puedas hacer hoy, sin condiciones especiales, y ver mañana reflejado en un dato que no admita discusión. Lucía tiene 38 años, 2 hijos, un empleo administrativo que le exige hojas de cálculo y llamadas que se alargan, y un cansancio que a veces le pesa más que la planilla de final de mes, y arrastraba un eco de ansiedad constante por una diferencia tonta pero punzante en su cuenta. Un cargo duplicado de un proveedor que ya había reclamado y que nunca terminaba de corregirse, pequeñas comisiones bancarias que se escapaban como goteo y un pago que debía entrar un jueves y siempre quedaba para el lunes. De modo que vivía atenta a la aplicación del banco como quien mira el clima esperando tormenta. Y si abría la app en la mañana y veía lo de siempre, el día se le nublaba y su respiración se volvía corta sin pedirle permiso. La noche que decidió probar este protocolo no hizo nada heroico. Dejó el teléfono fuera del cuarto media hora antes, apagó la luz grande y dejó una lámpara tibia. Se recostó con la espalda sin colapsar, apoyó la mano derecha en el pecho como quien recuerda que el cuerpo también piensa. Respiró 6 ciclos en los que la exhalación fue apenas más larga que la inhalación. Y en el valle de cada salida, dijo por dentro un gracias, que al principio sonaba formal y, a la cuarta vuelta, empezó a sentirse real, porque recordó una escena minúscula de alivio de la semana anterior, cuando le devolvieron un importe de supermercado que no habían cobrado bien, y dejó que ese sabor le ablandara el esternón sin empujarlo. Después no inventó una película, tomó una imagen breve posterior al resultado deseado, y la repitió como quien posa la vista en una fotografía que ama. Se vio a sí misma por la mañana, apoyando el pulgar en el lector de su teléfono, abriendo la app y sintiendo ese silencioso de reconocimiento. Al mirar 2 líneas que importaban, la reversión del cargo duplicado y el ingreso del pago que siempre se posponía. No vio cifras hollywoodenses, vio exactitud. No oyó discursos, oyó su propia exhalación relajándose. No se aturdió con promesas, se ancló en una sensación sobria de orden. Cuando el párpado cedió y el cuerpo pidió dormir, no corrió a perderse. Se quedó un segundo más y dejó caer una instrucción en presente, sin suplicar, constatando, y aunque aún no le doy la fórmula verbal que aquí revelaremos más adelante, su intento fue limpio porque el cuerpo ya sostenía la música correcta. Y en ese punto, la mente dejó de necesitar explicaciones y aceptó la orden como quien recibe una llave que encaja. Se durmió sin revisar si ya funcionó. No desenterró la semilla, no pidió garantías en mitad de la noche. Dejó que el sueño hiciera lo que el sueño sabe hacer cuando lo acompañas con respeto.
consolidar. Por la mañana no se lanzó con ansiedad a cazar milagros. Pasó a su rutina habitual. Preparó el desayuno de los niños, abrió las cortinas y, cuando todos salieron, apoyó el pulgar en el teléfono con una curiosidad tranquila, no con hambre. Y lo que ocurrió no necesita adjetivos porque tiene fechas y números. Vio primero un mensaje del banco con asunto reversión de cargo por duplicado, con fecha de ese mismo día a las 7:12 a.m., por el mismo monto que llevaba 2 semanas discutiendo. Y al deslizar la pantalla, vio acreditado el pago del cliente recurrente a las 6:58 a.m., que por política siempre caía los lunes, pero por una reorganización interna que explicaría después el área de tesorería. Se anticipó ese viernes, y aunque algo en ella quiso etiquetarlo como casualidad, su cuerpo, que ya había aprendido otra música, no lo vivió como accidente, lo vivió como correspondencia. Respiró hondo, bajó los hombros, dejó que la mandíbula soltara y se dio un minuto para anotar en papel, no en el teléfono, señal de orden a favor reconocida, porque quería que ese acto quedara registrado como quien firma la recepción de un envío. Y ese minuto de reconocimiento no fue una celebración ruidosa, fue una consolidación silenciosa que la preparó para lo que venía. Porque la historia no termina en ver, continúa en actuar. Y ese es el detalle que separa la inspiración de la transformación. Lucía no se quedó mirando la notificación como un souvenir. Respondió en el mismo día a 3 frentes con la serenidad de quien se sabe respaldada. Contestó al banco agradeciendo la reversión y pidiendo, con amabilidad firme, la exención de la comisión asociada al error, que se aprobó por excepción comercial a las 11:23 a.m. Envió un correo al cliente adjuntando recibo y organizando un esquema de cobro que evitara futuros bailes de fecha. Le devolvieron con un «de acuerdo, nos sirve» a las 13:04 p.m. Y como su pecho estaba en ritmo de orden, dedicó 20 minutos a cerrar una fuga que había pospuesto, cancelando una suscripción que ya no usaba y que cada mes le mordía un poco. De modo que el día completo se alineó, no porque el mundo se volviera perfecto, sino porque su estado interno le permitió leer y mover piezas con claridad. Esa misma noche repitió el protocolo, no por miedo a perder lo ganado, sino por amor a consolidar el camino recién abierto. Y a los 3 días, sin ruido, recibió otro mensaje con asunto, bonificación por fidelidad, de un servicio que jamás bonificaba, por un importe menor pero simbólicamente perfecto para su proceso. Y no te cuento esto para venderte milagros en cadena. Te lo cuento para mostrarte cómo el interés compuesto de señales y respuestas se activa cuando dejas de dormir en guerra y empiezas a dormir en identidad. Podrías pensar que Lucía tuvo suerte, y quizá esa palabra te alivie porque te exime de intentar. Pero si miras con atención, verás que la suerte, en este contexto, fue la etiqueta que su mente antigua habría usado para no reconocer su parte. Y hoy no estamos en la mente antigua. Hoy estamos en un laboratorio donde medimos lo replicable. Y en la secuencia de Lucía hay pasos que te pertenecen. Preparación mínima del cuarto y del cuerpo. Respiración con exhalación más larga. Anclaje en un recuerdo real de gratitud. Escena posterior al resultado breve y concreta. Instrucción en presente sin suplicar. Entrega al sueño sin fiscalizar. Reconocimiento de la señal por la mañana sin histeria. Acción inmediata y serena sobre lo que se presentó. Registro escrito de la evidencia para educar al centinela que selecciona relevancia. Repetición sin obsesión en las noches siguientes. Si trasladas esa secuencia a tu vida con honestidad, lo que cambie mañana podrá tener otro formato. Una devolución de impuestos que se destraba, una propuesta que entra, un aviso de reducción de tasa, un mensaje que inicia un proyecto, una idea práctica que cierra una fuga de gasto, pero llevará el mismo sello. Orden que se presenta en el lugar exacto donde ayer había ruido. Hay otro aprendizaje en la experiencia de Lucía que quiero señalar porque te evitará tropiezos inútiles. Su resultado no la empujó a convertir la práctica en rito supersticioso. No necesitó la misma sábana,
la misma hora, la misma posición milimétrica del brazo para creer que funciona. Entendió que la causa no fue el detalle externo sino el orden interno. De modo que cuando en la cuarta noche se acostó más tarde y con cansancio, eligió una versión aún más breve de su protocolo y lo hizo igual. Y el cuerpo obedeció porque el cuerpo ya había aprendido la música. Esto es crucial para no convertirte en prisionero de una técnica y, en cambio, volverte dueño de un estado. Cuando el estado es tuyo, lo usas en cualquier cama, en cualquier ciudad, incluso en un sillón. Y ese es el verdadero poder. Portabilidad. Otro matiz que vale oro es cómo explicó a sus hijos por qué mamá ya no se lleva el celular a la almohada. No les dio una clase de neurociencia. Les dijo, mamá está aprendiendo a dormir con gratitud para que mañana seamos más ordenados. Y esa frase, que suena doméstica, la comprometió con su identidad delante de testigos amorosos. Y a veces eso basta para sostener, porque no hay nada más coherente que comportarse ante quienes te miran del modo en que dices que eres. Quizá te preguntes si todo caso termina así de redondo, y la respuesta honesta es no. Algunos amaneceres la señal será más pequeña o más indirecta. Algunos días tu cuerpo no encontrará el tono enseguida. Algunas semanas se mezclarán estímulos confusos que pondrán a prueba tu capacidad de distinguir. Pero si sostienes el entrenamiento, el porcentaje de mañanas con evidencia objetiva crece hasta volverse tu estándar. Y lo que antes llamabas racha, empieza a ser modo, porque en el fondo siempre fue esto. Modo de relacionarte con la noche, con tu palabra, con tu cuerpo, con el dinero, con la realidad. Lucía no se volvió millonaria por recitar. Se volvió directora de su estado y eso ordenó su economía cotidiana con una eficacia superior a la que nunca encontró en años de dormir preocupada. Y ese es el mensaje. Dirige el estado y el resto obedece con la resistencia lógica de cualquier sistema, pero obedece. Persiste en el estado y la obediencia se vuelve hábito. Construye el hábito y el hábito te sostiene cuando tú flaqueas. Ahora quiero que tomes esta historia como una llave y no como un altar, que la uses para abrir tu puerta esta misma noche y no para arrodillarte frente a una anécdota ajena. Y para facilitarte ese paso, vamos a destilar los principios vivos que se activaron aquí, sin convertirlos en lista escolar ni en mandamientos huecos, y los vamos a traducir en una práctica guiada de 2 minutos, que harás conmigo en la siguiente parte. Mientras te muestro cómo sostener la escena posterior al resultado sin forzarla, y cómo reconocer en el cuerpo la paz activa, que te avisa que la tinta está clara para imprimir la instrucción. Porque esa instrucción, la que vienes esperando desde el principio, y que revelaremos casi al final para honrar el orden correcto, necesita caer en manos que ya sepan escribir. Y a estas alturas las tuyas ya tiemblan menos, y sostienen mejor la pluma. Así que acompáñame a la parte que sigue. Y si esta historia movió algo en ti, déjalo dicho abajo porque verte y leerte nos da raíz a todos. Escribe, esta noche practico y mañana vuelvo a contar mi señal. Y añade, si te nace, ¿cuál es ese pequeño orden que ansías ver manifestado? Porque al declararlo sin urgencia educas a tu centinela, nos comprometes a acompañarte y conviertes este proceso en un entrenamiento colectivo donde cada testimonio se vuelve la confirmación de otro. Has llegado hasta aquí porque entendiste que no era un espectáculo, era un procedimiento, y que lo que parecía un ritual misterioso es, en realidad, una ingeniería íntima que vuelve confiable el puente entre tu noche y tu mañana. Ahora te toca cerrar el círculo con la calma de quien sabe que la siembra ya está hecha, y que lo único imprescindible es honrar la firma, porque una siembra sin firma se la lleva el viento, pero una siembra firmada con identidad se convierte en dirección. Antes de darte las palabras exactas, quiero que sientas el peso amable de todo lo que ya hiciste hoy. Limpiaste estímulos para que tu mente no mendigara ruido, devolviste autoridad a tu respiración para que el cuerpo supiera que hay un adulto al mando. Elegiste una escena breve posterior al resultado, para que el subconsciente recibiera la imagen correcta.
Sostuviste la emoción sin forzarla hasta que se volvió verdad tibia y no euforia prestada. Aprendiste a reconocer ese estado de paz activa que es la única garantía de que lo que vas a pronunciar no se perderá en la superficie. Si esta noche haces solo eso, ya habrás avanzado más que muchos que coleccionan técnicas y olvidan estados. Pero tú no viniste a coleccionar, viniste a transformar. Por eso ahora vamos a sellar. La firma que vas a usar no es una letanía interminable ni un conjuro que depende de la rima. Es una frase corta que contiene 3 decisiones en presente y una gratitud que ancla, porque el subconsciente obedece a lo simple, a lo concreto y a lo que suena natural en tu boca, no a lo barroco. Quiero que la pruebes por dentro, con la lengua suelta y la mandíbula en descanso, al final de una exhalación que caiga como una hoja, sin prisa, sin empuje, dejando que el cuerpo diga sí antes que la mente opine, y que no la discutas mientras cae, solo permítele caer. La frase es esta: gracias porque ya hay orden a mi favor. Hoy reconozco y recibo con claridad lo que me pertenece, y respondo con serenidad a la oportunidad que se presenta. Ya es. Podrías recortarla si tu aliento es más breve, o alargarla con un matiz tuyo, siempre que mantengas su esqueleto de identidad, recepción y acción. Pero no cambies el tiempo verbal ni el tono. El corazón de la firma es la gratitud antes del hecho, la constatación de que ves y recibes, y el compromiso de responder. Porque una señal sin respuesta se enfría y una respuesta sin señal desgasta, y tú ya estás fuera del bucle del desgaste. Imprímela 3 veces como máximo, no para que funcione más, sino para que no la conviertas en rezo nervioso. Una sola vez bien dicha en el borde del sueño, con el cuerpo asentado en la paz activa, vale más que 20 repeticiones apretadas. La segunda vuelta solo si sientes que la primera salió con restos de prisa. La tercera como un sello final, como quien firma y traza un punto. Y si tu cuerpo te avisa que ya es suficiente, suelta incluso antes, porque aquí el exceso es ruido, y el ruido roba precisión. No la fiscalices al abrir los ojos, no la persigas con impaciencia en la mañana como quien caza mariposas con las manos rígidas. Abre tu día como lo abre quien ya decidió desde dónde actúa, y entonces mira con curiosidad serena. La señal no siempre grita, a veces susurra, a veces aparece en formato de ajuste, de devolución, de correo que solicita disponibilidad, de recordatorio que libera dinero, de idea que cierra una fuga, de conversación que ordena un cobro, de claridad para negociar mejor. Y tu tarea no es adivinar cuál será, es reconocerla cuando cruce por delante y convertirla en hechos. Si aparece, actúa sin drama ese mismo día. Si no aparece todavía, no rompes el pacto. Sostienes el estado por segunda noche y dejas que la semilla cumpla su tiempo. Quiero que te quedes con una comprensión adulta que hará de este cierre tu punto de partida cada noche. No vienes aquí a ver si funciona. Vienes a entrenar un modo que, por repetición consciente, se vuelve tu estándar. Y un estándar no es un milagro azaroso. Es una normalidad nueva que te pone a favor de la evidencia. Los primeros días quizás la señal sea pequeña porque el centinela está aprendiendo a seleccionar. La segunda semana quizás el mapa se vuelva más nítido y empiecen a encadenarse microajustes. El primer mes quizás ya no te sorprenda que lo extraño sea encontrar una mañana sin evidencia. Y cuando llegues ahí, por favor recuerda que no es suerte, es coherencia acumulada. Si alguna noche estás cansado o agitado, no te castigues ni pretendas épica. Vuelve a la versión mínima de tu protocolo y firma una sola vez. Mejor una firma limpia que 10 firmas borrosas. Mejor 1 milímetro real que 1 kilómetro imaginario. Y al dormir así, estarás cuidando tu hábito más caro. Te dejo una imagen para que tu mente vuelva a ella cada vez que dude. Imagina una puerta que siempre estuvo en tu casa pero que casi nunca usabas. Detrás de esa puerta hay una habitación en silencio desde la cual puedes dictar prioridades para el día siguiente. Cuando entras con prisa, balbuceas y nadie entiende. Cuando entras con miedo, ordenas
y el mensajero no reconoce tu voz. Cuando entras desde identidad, el mensajero ejecuta sin discutir. Esta noche vas a esa habitación, no para pedir perdón por pedir, no para suplicar milagros, sino para decir con tu voz nueva lo que te corresponde hacer y recibir. Y luego te vas a dormir con la tranquilidad del que ya firmó. Y mañana entras al día con la responsabilidad del que ya decidió. Ese es el pacto. Si este camino te movió algo, ancla ahora mismo tu decisión en un acto sencillo y público, que te sostenga cuando el entusiasmo baje, porque bajará, y lo que te hará volver no es la emoción del estreno, es el compromiso que proclamaste en voz baja, pero delante de otros. Escribe en los comentarios: yo firmo esta noche y mañana reconozco mi señal. Y añade: si quieres, ¿cuál será tu primera acción concreta cuando la veas? Así educas a tu centinela, te comprometes con tu identidad y ayudas a que este espacio sea un laboratorio compartido, donde la victoria de uno enseña al otro a reconocer la suya. Si mañana te aparece esa devolución, ese ajuste, ese correo, esa idea, vuelve y cuéntalo con fechas y datos, no para inflar egos, sino para consolidar evidencia y recordarnos que esto no es superstición, es práctica. Si mañana aún no aparece, vuelve y escribe: sostengo el estado, porque esa frase, escrita sin vergüenza, vale oro en tu musculatura emocional. Antes de cerrar, respira una vez más como aprendiste hoy. Deja que la exhalación caiga un poco más larga. Y escucha dentro de tu pecho. Si la frase ya está lista para caer, no la apures, no la juzgues. Deja que se coloque sola en la lengua, y cuando llegue, déjala ir. Agradece por adelantado sin pedir permiso a las apariencias. Reconoce que verás lo que te pertenece y que responderás con serenidad. Declara: ya es, y déjate sostener por el sueño como quien se sienta en la barca de un lago manso. Si tu mente, tosuda, regresa con una pregunta, no discutas, respira y vuelve al estado. Recuerda que la explicación no imprime, imprime el ritmo. Si un resto de culpa quisiera colarse, esa vieja voz que te acusa por desear orden, contéstale con compasión firme que el orden que buscas no te quita, te devuelve, no te separa, te relaciona mejor, no te encierra, te abre. El mundo no es un cuchillo sobre tu cuello, es un espejo sobre tu pecho, y tú ya aprendiste a sostener un reflejo digno. Ahora puedes apagar la lámpara con la certeza quieta de quien sabe que ha terminado su trabajo de hoy, que no hay nada más que apretar ni nada más que entender. Que la próxima vez que abras los ojos lo harás con un mapa más nítido, que el primer gesto será humilde y fuerte. Mirar con curiosidad serena, reconocer la señal si aparece, actuarla sin ruido, agradecer, registrar y seguir. Si no aparece, sostener. Agradecer igual, entrenar un día más. Y así, sin dramatismos, te habrás convertido en el tipo de persona que se duerme en identidad y despierta en evidencia, que firma con gratitud y trabaja con gracia, que deja de pedir permiso a la carencia y empieza a caminar con la espalda del que ya es. Ese, aunque todavía no lo veas completo, ya eres tú, y tu futuro te está leyendo en este segundo, y diciendo: no pares aquí, ven. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por practicar en vez de teorizar. Gracias por entender que la parte más valiosa es la que no se graba a los gritos, sino la que se repite en silencio cada noche, hasta que se vuelve tu manera. Ahora ve, apaga lo que sobra, entra a tu habitación de mando, firma como aprendiste y descansa, porque el descanso también es parte de la creación. Mañana te leo en los comentarios con tu evidencia o con tu decisión renovada. Y esta comunidad, que ya empezó a ordenar su mundo desde adentro, te sostendrá como tú sostendrás a otros, porque así se multiplica el bien. En silencio, en coherencia, en presente, en paz. Gracias porque ya hay orden a tu favor. Hoy reconoces y recibes con claridad lo que te pertenece y respondes con serenidad a la oportunidad que se presenta. Ya es.